vamos a dar inicio a la unidad 2, ¿ya? Por tanto, es súper importante que estén atentos porque vamos a revisar varios conceptos que nos van a servir y vamos a trabajar durante la unidad, ¿ya? Por tanto, el objetivo es retroalimentar evaluación formativa sobre la clasificación de la materia y conocer los tipos de fuerzas y los efectos que provocan, ¿ya? El valor de este mes corresponde a perseverancia, y ahí también va a aparecer mi correo para los que me estaban pidiendo el correo en caso de que me tuvieran que enviar algún material, ¿ya? Recuerden que la actividad de ciencias que vamos a revisar ahora, ustedes deberían enviarla a mi correo, ¿ya? Sacarle fotito a su cuaderno donde le hicieron y enviar la fotografía a mi correo, ¿ya? Cada uno ahí tiene que crearse su correo, la mayoría ya los tiene, en lo posible que sean correos con su nombre, ¿ya? Para identificar quiénes son los que me envían la actividad, ¿ya? Entonces, para empezar, lo primero que ustedes debían hacer, según lo que aparecía en el instructivo, y según lo que nosotros también trabajamos la semana anterior, era hacer un mapa conceptual, ¿ya? El mapa conceptual, yo tenía que organizar los conceptos que yo le había dado la semana anterior. De forma voluntaria, ¿alguien quiere mostrarnos a través de la cámara el mapa conceptual que hicieron? Lo hacemos de forma voluntaria, si no, ahí yo voy eligiendo algunos que vayan participando. ¿Alguien voluntariamente quiere mostrar su mapa conceptual? Ya, La Emilia, Agustina. Agustina y la Emilia. Agustina, es que tiene el nombre de Emilia. Agustina. Tengo el correo de mi hermana. Ya, Agustina, necesito que nos cuentes cómo organizaste tú los conceptos, que nos vayas leyendo tu mapa conceptual. Mire, primero de título puse la materia, después lo dividí en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Ya. Abajo de las sustancias puras puse un solo componente y abajo de las mezclas puse dos o más componentes. Después de esas dos cosas los separé en cuatro, dos en sustancias puras y dos en mezclas, elementos, compuestos, homogénea y heterogénea. Súper. Abajo de elemento dice, está formado por un solo tipo de átomo. Abajo de compuesto dice, está formado por dos o más tipos de átomos. Abajo de homogénea dice, no se puede ver de qué está formado, y heterogénea dice, se puede ver a simple vista de qué está formado. Después en mezclas, saqué como un pedacito para allá para saber de qué está formado. Filtración, permite separar de un líquido los sólidos que no se mezclan con él. Descantación, permite separar un líquido o un gas de un sólido. Tamizado, permite separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño. Destilación, método empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. Agustina, te quiero felicitar, porque está súper bien la organización y la definición de los conceptos, súper completo. Ocupaste todos los conceptos que yo di, muy bien. Hay algunos compañeros que están aplaudiendo. Van a quedar iguales, porque recuerden que todos podrían haberlo organizado de distintas formas. ¿Alguien más que quiera presentarlo? La María José. Ya, súper María José. Vamos, cuéntanos, ¿cómo organizaste los conceptos? Ya, primero de título arriba coloqué la materia. Ya. Después los dividí en dos partes que son las mezclas y las sustancias puras. De las mezclas se pueden separar en descantación, filtración, tamizado y destilación. Después de sustancias puras saqué un solo componente y de mezclas dos o más componentes. Después los dividí y salen elementos compuestos en un solo componente y homogéneas y heterogéneas en dos o más componentes. En elementos los dividí un solo tipo de átomo. En compuestos, dos o más tipos de átomos en proporción fija. En homogéneas no los podemos distinguir los compuestos y tienen la misma proporción todos sus puntos. Y los heterogéneas podemos distinguir los compuestos y tienen proporción variable. Súper bien. Es súper importante eso de ir incorporando la definición.
porque aparte de colocar los conceptos, lograron en este caso hacer la definición, colocarla en el mapa conceptual, de tal forma que después cuando yo revise ese mapa conceptual, pueda entender fácilmente la materia. Súper, súper bien, María José. Si se dan Profesor, cuenta... ocupé la misma técnica que la María José. Sí. Yanare, ¿cuál fue la palabra principal que colocaste en tu mapa conceptual? En materia. Materia, ¿cierto? Había una palabra clave ahí que era materia. Todo empezaba desde ahí. Siempre que yo organizo un mapa conceptual, un organizador gráfico, parto con una palabra clave, con la palabra principal. Ahí veo que, no sé, el Tomás Valenzuela, estás mostrando tu mapa conceptual y súper, súper, súper bien. Ahí se ve la organización que hiciste y lo estaba mostrando en la cámara a los compañeros para que lo puedan mirar también. Y súper, súper bien. ¿Nos quieres compartir tu mapa conceptual, Tomás Valenzuela? Ahí lo está mostrando. Si ustedes pinchan la cámara del compañero que está mostrando, se ve más grande, ¿ya? Ahí para que lo puedan observar. Yo acá, en la proyección, yo hice un mapa conceptual, no quiere decir que el suyo esté erróneo, ¿ya? Este es un tipo de organización que yo hice, que no quiere decir que el de usted esté malo, ¿ya? Ahí cada uno le da la organización que crea pertinente, pero debe ocupar en este caso los conceptos que yo le había entregado, ¿ya? De seguro va a ser muy parecido al que hicieron ustedes. La palabra clave era materia. Todos empezábamos con eso, ¿cierto? Y a partir de eso, íbamos a separar la materia, en este caso en las sustancias puras, tal como le dijeron las compañeras, en sustancias puras y en mezclas. Dentro de esas sustancias puras, nosotros sabíamos que íbamos a encontrar en este caso elemento, que tal como lo definieron ustedes, está compuesto de un solo tipo de átomo, mientras que las mezclas, o los compuestos en este caso, están compuestos más de un tipo de átomo, ¿ya? Dentro de las mezclas, y tal como lo mencionaron las compañeras que participaron recién, van a haber mezclas que van a ser homogéneas y mezclas que van a ser heterogéneas, ¿ya? Y ahí ustedes ya conocían la definición, que la homogénea en este caso no se puede ver a simple vista de que está compuesta, mientras que la heterogénea yo puedo ver cuál es la composición de esa mezcla, ¿ya? Y para separar estas mezclas, nosotros también habíamos trabajado 4 tipos de separación, que en este caso estaba la filtración, teníamos la decantación, que es para separar diferentes tipos de líquido con sólido, teníamos también el tamizado y por último teníamos la destilación. Javier, te escucho. Entonces, eso así la deberíamos tener nosotros, ¿cierto? No necesariamente, Javier, porque puede que ustedes hayan, por ejemplo, colocado primero los tipos de mezclas, ¿ya? Este es un tipo de organización de los conceptos que hice yo. Puede que los que hicieron ustedes estén muy parecidos, pero organizados de otra forma. No quiere decir que este sea el correcto, ¿ya? Yo lo organicé de esta forma y fui separando, en este caso, la materia de la mezcla, y así fui organizando los conceptos. No quiere decir que este esté correcto y los que hicieron ustedes estén malos, ¿ya? Lo importante es que estén organizados los conceptos de forma ordenada. Es lo mismo, pero en otra forma. En otro orden, exactamente, Javier. Ah, ya. Por ejemplo, a lo mejor ustedes podrían haber puesto primero heterogénea, aquí lo voy a apuntar, heterogénea y después homogénea, ¿ya? No quiere decir que sea primero homogénea y después heterogénea, sino que el orden se lo daban ustedes. Lo importante es que tuviera sentido. ¿Qué no podría haber hecho yo? Haber colocado sustancias puras, homogéneas y heterogéneas, porque primero tenía que hacer la clasificación, que existen elementos y compuestos, ¿ya? Es como en este caso, si se fijan en lo siguiente, si yo quiero hacer un mapa conceptual, por ejemplo, de mi persona, yo tengo que partir colocando mi nombre. No puedo partir, por ejemplo, colocando mi fecha de nacimiento, porque acá la palabra principal sería yo, mi nombre y después mis cualidades físicas, mis cualidades psicológicas, en caso que me quisiera describir. ¿Ya? Para eso tiene que haber un orden y una organización que se pueda entender, ¿ya? Avanzamos entonces. La siguiente actividad... Profe, dígame, alguien más, Joaquín Barra. es que en esa tenía un error, lo puedo corregir, ¿cierto? Sí, si hay algún error de concepto, ustedes lo van corrigiendo, obviamente, ¿ya? Lo más importante acá, más que si lo hice bien o lo haya hecho mal, es haberlo hecho y si tengo a lo mejor error en algún concepto, corregirlo, ¿ya? No, lo hice, que lo tenía como mal. Eso iba una cuestión, iba primero y después la otra iba al revés. Ya, Joaquín, no hay problema.
La actividad 2, y aquí le voy a pedir a otras personas que participen, decía, copia en tu cuaderno solo la respuesta de la actividad, ¿ya? Para este tipo de actividades, usted no es necesario que copie todo, porque pierde tiempo, ¿ya? Y la idea es enfocarnos en la actividad. Entonces, dice, copia en tu cuaderno solo las actividades, o sea, la respuesta de la actividad. ¿De qué actividad? De la que se presentaba acá, ¿ya? Y dice, dibuja y explica, ahí hay 2 instrucciones en una. Dibuja y explica los procedimientos de separación que se podrían emplear para. En este caso, decía, la letra A, dice, separar una mezcla de arroz y maíz. ¿Qué método de separación de mezclas me sirve para este tipo de ejemplo? Dice, separar una mezcla de arroz y maíz. Necesito que el Martín Cortés, Martín, en la letra A, ¿qué tipo de separación tendríamos que haber usado ahí? Si quiero separar arroz y maíz. ¿Cómo? Tamizado. El tamizado. ¿Alguien no está de acuerdo con el compañero? ¿Que tenga que usar otra técnica? ¿Por qué tendríamos que usar el tamizado, Damián? ¿Qué vamos a separar? El maíz. Ya, el maíz con el arroz. ¿Y en qué estado están el maíz con el arroz, Damián? ¿Qué profesor es que se me cortó? ¿En qué estado están? ¿En qué estado de la materia? ¿Sólido, líquido, gaseoso? El maíz con el arroz. Sólido. Sólido, ¿cierto? Y aquí efectivamente, como dice el compañero, hay que usar el tamizado, porque el tamizado se usaba para separar elementos sólidos que tuvieran diferente tamaño. Entonces, ustedes tendrían que haber hecho el dibujo y al lado del puesto se podría utilizar el método de tamizado. ¿Ya? En la letra B dice obtener la pulpa del jugo de naranja. En este caso es una mezcla que está compuesta de agua, porque es un jugo, con la pulpa de naranja. ¿Y cómo yo podría en este caso separar esta mezcla en lo que era el agua y la pulpa? Con cloro. Espera un poco, Joaquín Barra, porque voy a ir haciendo participar a algunos niños. Necesito que participe Isaac Díaz y que prenda su cámara. Sí, profesor. Isaac, en la letra D que colocaste, Es que, profesor, yo no he hecho la guía aún. ya tendrías que haberla hecho, Isaac, porque recuerda que el instructivo decía que en esta clase la íbamos a revisar, ¿ya? Hidalgo. Sí, Heterogéneas. Ya, es una mezcla Heterogénea. heterogénea. ¿Y cómo yo podría utilizar la separación de esa mezcla, Hidalgo? ¿Con qué técnica? ¿Tamizado? ¿Con filtración? ¿Decantación? Con filtración. ¿Con filtración? Sí. ¿Ya? ¿Alguien puso algo diferente al compañero? La Islín me gustaría escuchar qué puso en la letra B. Islín, ¿qué pusiste tú en la letra B? Tienes que prender tu micrófono, Islín. Es que igual esa guía se me complicó un poco y todavía estoy tratando de resolverla. Ya, Ailín, te pregunto, lo vamos a hacer de inmediato. Dice obtener la pulpa de jugo de la naranja. Profesor, lo tuve que sacar y unirme al tiro La porque filtración, me quedó la pantalla ¿La pegada. decantación, el tamizado o la destilación? ¿La filtración? La filtración dices tú. Sí. ¿Sí? Fátima, ¿qué colocaste en la letra B? Profesor, no la he hecho. ¿No la has hecho? Ya, fíjense lo siguiente. Acá sí se podría utilizar la filtración. En este caso, el filtro sería una opción para poder, en este caso, hacer que se separe la pulpa del líquido. Pero también, si explicábamos que al revolver el jugo, si yo lo dejo sin revolver, me voy a dar cuenta que se empieza a separar solito el agua, en este caso, de la pulpa. Por tanto, también se podría haber usado en la letra B la decantación. Ya la decantación es cuando yo dejaba reposar la mezcla, en este caso, y se empieza a separar de acuerdo al peso que tienen algunas partículas, se empieza a separar lo que es la pulpa del agua. Ya si yo, por ejemplo, revuelvo
arena, por ejemplo, y agua, yo me voy a dar cuenta que el peso de la arena va a hacer que decante, que baje, y queda separada la arena en la parte de abajo y en la parte de arriba el agua. Por tanto, podría ser decantación o también filtración. Matías, tú me habías hablado. Matías. Es que el Tomás solo sí. Tomás. Los que no la hicieron la pueden ir haciendo ahora. Sí, por los que no lo hicieron van a tener que ir completándola. ¿Ya? Letra C dice, necesito que la letra C la lea el Vicente Reyes. Sí, yo la respondí, pero no la mandé. Ya, después ponerse la envío entonces a Matías. Vicente, te escuchamos, la letra C. ¿Qué, profesor? Tienes que leer la letra C. Aquí no alcanzo. Retirar el agua de sustancias que en suspensión. En suspensión. Vicente, ¿respondiste la letra C? Sí. ¿Qué colocaste? Sí, pero la guía no la bajé. Ya, ¿quién respondió la letra C? ¿Qué fracción puede utilizar? Dice retirar el agua de sustancias en suspensión. ¿Filtración? ¿Filtración? No sé. Ya, revisemos entonces, a ver. Dice, se podría utilizar el método tal como dice ahí el compañero, dice filtración. Ya, para poder en este caso separar esas sustancias que están en suspensión del agua, puedo filtrar el agua, valga la redundancia, con un filtro, de tal forma que separemos este tipo de mezcla. ¿Ya? Ahí los que no la habían hecho, hay un tironcito ahí de oreja, van a tener que ir completándola, y el resto va corrigiendo, colocándose tics si es que la tenían buena. ¿Ya? Tío, una pregunta. Dígame, Matías. Yo la respondí, pero no la mandé. No, Por eso es importante, Matías, que después la envíes a mi correo. En el mismo instructivo aparece mi correo para que las puedan enviar. ¿Ya? Continuamos. La última actividad era esta, que tenía que ver con el método de separación que vamos a trabajar ahora. La actividad 2.2 decía, se desea separar por destilación, que era muy parecido al ejemplo del petróleo, una mezcla que posee los siguientes líquidos: acetona, ácido acético, agua, benceno y éter etílico, ya que son diferentes tipos de compuestos. Dice sus puntos de ebullición. Recuerde que el punto de ebullición es cuando logra, en este caso, hervir esa sustancia, ¿ya? Son los siguientes. Dice que la acetona logra su punto de ebullición a los 56,5 grados Celsius. El ácido acético a los 118 grados Celsius, el agua a los 100 grados Celsius, cuando yo hiervo la tetera para tomar el té, en este caso el agua hierve a los 100 grados Celsius, el benceno hierve a los 80 grados Celsius y el éter etílico a los 35 grados Celsius. La pregunta es, ¿se pueden separar todas las sustancias empleando el método de destilación? ¿Se podrá o no? ¿Qué crees tú, Cantillana? ¿Cuál era la pregunta? Dice, ¿se pueden separar todas las sustancias empleando el método de destilación? Destilación es el método que vimos los días del petróleo. De acuerdo a cómo iba hirviendo el petróleo, podía sacar diferentes combustibles. ¿Ya? Entonces están diciendo acá que pretenden separar estos elementos que tiene la mezcla usando el método de destilación, aplicándoles temperatura. ¿Se podrán separar todos estos tipos de compuestos que tiene esta mezcla? Sí. Sí, ¿cierto? El método de destilación sirve para hacer hervir estos compuestos de tal forma que yo los pueda ir separando de acuerdo al grado de ebullición que tienen. Entonces, tal como dice el compañero, ahí está la respuesta, sí se podría utilizar, ya que en este método se usan distintas temperaturas de ebullición. Luego la pregunta 2, o sea, la pregunta B dice, ¿cuál sería el orden de separación de estos líquidos? Cuando el agua empieza, o sea, cuando esta mezcla empieza a hervir, Trinidad, ¿cuál va a ser el primer, esto va a ir tomando temperatura, va a empezar 0 grados Celsius, 10 grados Celsius, ¿cuál va a ser el orden de separación de estas mezclas? ¿Cuál va a ser la primera mezcla que puedo separar? Éter etílico. ¿Sí? ¿Por qué esa sería la primera, Trini?
Porque tiene menos grados. Ya, tiene menos grados. ¿Y cuál vendría después, Trini? El que tiene 80. El que tiene 80, el benceno. ¿Sí? Ese. ¿Qué dice el resto? La Trini dice que empezamos por el heteretílico. ¿Cuál vendría después? Después la Trini dice que Acetona. Javier, Acetona. Profe, la acetona. me habló el Toledo. Toledo, ¿cuál vendría después? Acetona. Sí, profe, la acetona. Ya, y después, Toledo, ¿cuál vendría después de la acetona? La acetona porque... Después vendría el benceno. Y después, dame el orden, ¿cómo quedaría? Éter etílico, acetona, benceno, agua y ácido acético. Ya, quiero felicitarte, Toledo, y a la Trini también, que fue la que empezó a dar el orden. Efectivamente, pues a medida que van tomando temperatura, yo voy a poder ir separando estos compuestos que tiene esta mezcla. Entonces, el primero era el éter etílico. Súper bien. 35 grados Celsius es el primero que puedo separar. Después, tal como dijeron los compañeros, la acetona, que logra su punto de ebullición a los 56,5 grados Celsius. Después vendría el benceno, y ahí va a ir al final de orden, del menor al mayor. El agua y finalmente el ácido acético. Súper bien, ¿ya? Ese es el orden en que separo las mezclas. ¿Qué habías colocado tú, Catalina? La letra B, ¿cómo lo habías ordenado tú? Como igual que los demás, profesor. Sí, lo puedes leer en tu cuaderno, que tu respuesta. Éter etílico, Ya, la acetona, ya, el benceno, ya. el agua y el ácido acético. Ya, súper bien. Jóvenes, es importante agradecer a todos los que están participando de la clase, que eso es lo que importa, ¿ya? Lo importante es que participemos. Da lo mismo si me equivoqué, porque obviamente es ahora cuando nosotros corregimos si lo hice bien o lo hice mal. Ya, felicitar a los que participan y están ahí atentos a la clase y revisando sus actividades. La idea es que los que ya ven su actividad puedan, en este caso, ir colocándose los tics correspondientes. ¿Alguien me había hablado? Yo, profe, que le quiero hacer una pregunta, si podría volver a la de atrás, la primera de esta, La diapositiva. la diapositiva. Esa, es que no entendí muy bien esa. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a ver la otra parte del objetivo, que era en este caso empezar con la unidad 2, ¿ya? Por tanto, la unidad 2 la vamos a retomar la próxima clase, ahí vamos a dosificar un poquito el tiempo, pero sí me interesa que ustedes hagan lo siguiente. Necesito que coloquen en su cuaderno, y la tía Nati igual lo va a escribir ahí, por favor, tía Nati, en el chat, coloque. Profesor. Define los siguientes conceptos. ¿Es de tarea? Sí, es una tarea que la van a investigar en su... En el mismo libro pueden investigar lo que yo les voy a indicar. Define los siguientes conceptos. Profe, yo no tengo el libro de ciencia. Yo les voy a indicar después, me voy a comunicar con cada uno de los apoderados para indicarles cómo pueden acceder al libro de forma digital. Ya, Por eso yo tampoco tengo el libro. El lenguaje el otro día también pasó lo mismo. Todos los que no tienen el libro, yo les voy a indicar ahí cómo hacerlo para poder revisar el libro de forma digital. Entonces, lo siguiente... Me salió el tiro. Coma, para esto revisa las páginas 58 a 66. Profe, que dijo primero es que justamente... Nati lo está escribiendo en el chat, Damián. Define los siguientes conceptos, coma,
Tía, me perdí, hijo. Sí, y revisando las páginas 58 a 66. Y vamos a anotar los conceptos ahora. Número 1. Déjame que estoy buscando algo, jóvenes, acá. Coloquen número 1, fuerza de roce. Fuerza de roce. Ahí lo voy a proyectar en... no, disculpen, no estoy proyectando. Fuerza de roce, número 2. Número 1, fuerza de roce. Número 2, fuerza gravitacional. Ahí a algunos ya le apareció la proyección. Número 3, fuerza elástica. Número 4, fuerza eléctrica. La tía Nati lo está escribiendo igual en el chat. Y número 5, tensión. Solo esos 5 conceptos. Los tienen que definir. Número 1, fuerza de roce. Número 2, fuerza gravitacional. Número 3, fuerza elástica. Número 4, fuerza eléctrica. Y por último, tensión. Ahí la tía Nati muy amablemente lo escribe en el chat para que los que no alcanzaron a escribir los puedan revisar. ¿Ya? Profesor. Primero, antes de Damián, después voy a aclarar todas las dudas que tengan. Dudas respecto a la clase. Solo respecto a la clase. ¿Es de la clase de contenido? Dime, Damián. Sí, que esto ya lo habíamos estudiado el año anterior, pero ahora lo vamos a reforzar. Lo vamos a reforzar y además vamos a introducirnos un poquito más en el contenido, porque a medida que avanzan los cursos vamos profundizando en los contenidos, ¿ya? ¿Dudas respecto a la clase? Yo, profesor. Isaac. Profesor, cuando nosotros vamos a evaporar un agua, o sea, cada tiene como sus distintos pases, por decir otra cosa, como sus... que no me sale la palabra. Cuando nosotros vimos agua... Sí, porque usted dijo en el... Evaporación. Lo que estábamos hablando delante, Isaac, es que cuando yo tengo una mezcla líquida que tiene diferentes componentes, los componentes se pueden separar cuando logran cierta temperatura de ebullición. Todos los componentes no hierven como de la misma forma, a la misma temperatura. Nosotros conocemos, y lo más cercano es que siempre que hervimos agua, que es lo que hacemos a diario, el agua cuando está hervido logra llegar a los 100 grados Celsius, ¿ya? Pero hay sustancias que tienen otros componentes que hierven a menor temperatura o a mayor temperatura, ¿ya? Y ahí aparecieron algunas sustancias que tenían esta mezcla. Entonces, cuando, por ejemplo, la temperatura es a 80 grados Celsius, yo puedo separar ciertas sustancias. Eso es lo que estaba tratando de explicar, que este componente que tiene varias sustancias disueltas, que es una mezcla homogénea, yo las puedo ir separando de acuerdo a la temperatura que alcanza ese líquido. Entonces, por ejemplo, yo puedo separar cierto combustible o cierto líquido cuando logra cierta temperatura. Si yo tengo, por ejemplo, solamente agua en una mezcla, cuando yo coloco en el hervidor solamente agua, yo en este caso no puedo separar la mezcla porque solamente tiene un solo componente, ¿ya? Y ahí en ese caso, cuando la mezcla tiene más componentes, se pueden separar dependiendo del grado de ebullición que tenga el componente. ¿Alguna otra pregunta o duda respecto a la materia? ¿No? Entonces, recuerden que Matías, dígame. ¿El combustible viene caliente o el auto lo calienta? No, en este caso cuando utilizan el auto, que en este caso puede utilizar diferentes combustibles, lo que hace en este caso, claro, pasa por todo un proceso, y tal como ustedes saben, es un tipo de combustión que utiliza el auto para poder en este caso
funcionar, ¿ya? Cuando estamos hablando de este tipo de combustible, el auto en este caso se encarga de, a través de pasar por el motor y de calentar este combustible, hacer que el auto funcione. Pero en ese caso es para que el auto funcione. Cuando el combustible se calienta, no es para hacer un tipo de separación de mezcla, porque no hay ningún dispositivo dentro del auto que permita esto, ¿ya? Lo que sí conversamos el otro día era que el petróleo, que tiene diferentes componentes, se hierve para poder en este caso separar los diferentes combustibles que se pueden obtener a partir del petróleo, ¿ya? Y de hecho el otro día vimos la presentación que habían, que estaba el querosén, que lo utilizaba un tipo de medio de transporte, estaba la gasolina, la parafina, todos esos combustibles salen de un solo elemento, de un solo tipo de mezcla que es el petróleo. Yo puedo sacar todos estos derivados que tienen diferentes grados de temperatura y dependiendo del grado de temperatura yo los puedo ir separando, ¿ya? ¿Alguna otra consulta o duda? Profesor, Dígame, Agustina. ¿podría poner el objetivo de nuevo, que me faltó poquito por escribir? Ya, yo lo voy a colocar, pero primero necesito cerrar la clase.